Muy buenos días, mis niños. Demos la bienvenida a la vida, a nuestros sueños e ilusiones. Despertar cada día para la vida es un regalo que debemos apreciar. Demos la bienvenida a todos los días de nuestra vida. Iniciemos la semana con entusiasmo. Que sea una semana maravillosa, llena de bendiciones. Nuevamente, bienvenidos. Para hoy tenemos la estructura del sujeto. A manera de preámbulo debemos recordar que la oración bimembre es aquella donde podemos reconocer sus dos elementos, que son sujeto y predicado. Ahora simplemente vamos a ver lo que es la estructura del sujeto. Y empezamos diciendo de que hablar de sujeto es hablar de persona, animal o cosa, de la cual decimos algo en una oración. La estructura del sujeto también nos permite especificarla por medio de modificadores. Será importante que nosotros tengamos muchísimo cuidado de reconocer cada una de las partes, pues es la parte fundamental y cómo se estructura de esa manera el sujeto. Y seguimos avanzando. Ahora veremos el núcleo del sujeto. Debemos recordar de que el núcleo del sujeto es la palabra o la parte más importante del sujeto. En este caso, el núcleo va a ser el sustantivo o tal vez un pronombre. Tenemos dos ejemplos para poder ver los núcleos del sujeto en cada uno de ellos respectivamente. En el primer caso, mi amigo está muy enojado por lo que sucedió. No olvidemos que siempre debemos separar en predicado y sujeto. ¿Quién está muy enojado por lo que sucedió? Mi amigo. Acá tenemos como núcleo a amigo, que es el sustantivo, que se constituye como la palabra principal del sujeto. En el segundo caso, él está muy enojado por lo que sucedió. ¿Quién está muy enojado por lo que sucedió? Él. En este caso, el sujeto está compuesto por un pronombre que se constituye como el núcleo o palabra principal del sujeto. ¿Qué incluye la estructura del sujeto? Pues la estructura del sujeto incluye modificadores o una aposición que se encargan de especificar las características del núcleo, modificando de esta manera el sujeto. Y vemos ahí en una pequeña gráfica, el sujeto es modificado por modificador directo, modificador indirecto y aposición. En el caso del modificador directo, utilizamos una abreviatura en mayúsculas, MD. En el caso de modificador indirecto, también tenemos MI. Y de esa manera nosotros iremos ya acomodando modificadores directos, indirectos y también aposición en lo que respecta a la estructura del sujeto. Y continuamos. Tenemos en primer lugar al modificador directo. Es la palabra que se une directamente al núcleo del sujeto. Puede ser un determinante o un adjetivo. Recordemos que en los determinantes tenemos a los artículos que pueden ser el, la, los, las, un, uno, unos, unas. Y los adjetivos calificativos, demostrativos, posesivos o numerales, que se encargan de especificar las características del sujeto. Tenemos un ejemplo para poder ver con claridad cómo está conformada la estructura del sujeto. Nos hacemos siempre la pregunta para poder separar en sujeto y predicado la oración bimembre. ¿Quién nos dejó muy impresionados? Esa magnífica película. Y ahora podemos ver cómo se conforma la estructura del sujeto. Primeramente reconocemos el núcleo. En este caso tenemos película. ¿Quiénes acompañan al núcleo? Esa y magnífica. En este caso, esa es un modificador directo porque es un determinante demostrativo. Magnífica es un modificador directo también porque es un adjetivo calificativo. Y en último caso, película, que es el nombre o sustantivo, por lo tanto, es el núcleo del sujeto. ¿Qué es el modificador indirecto?
Es la palabra o grupo de palabras que se unen al núcleo mediante preposiciones. En este caso tenemos a, sin, de, del, con, etc. El modificador indirecto suele incluir también un sustantivo. Veremos en el siguiente ejemplo. Aquel rebaño numeroso del campo se desplaza por el cerro. Si yo saco la expresión del campo, también tiene sentido. Podría decir, aquel rebaño numeroso se desplaza por el cerro. Sin embargo, quise especificar y dar mayor claridad a mi oración, incluyendo la expresión del campo, en este caso con una preposición. Pero primeramente separo también en sus elementos predicado y sujeto. ¿Quién se desplaza por el cerro? Aquel rebaño numeroso del campo. Primeramente encontramos el núcleo. En este caso el núcleo es rebaño. Luego vemos qué palabras rodean al núcleo. En este caso aquel y numeroso. En el primer caso aquel es un modificador directo porque es un adjetivo demostrativo. Numeroso, un adjetivo calificativo. Pero al incluir la expresión del campo es el modificador indirecto. Del, en este caso, sería la preposición y campo es el sustantivo, porque recordemos que en el modificador indirecto también se incluye un sustantivo. Y por último nos referimos a la aposición. Es un grupo de palabras que también especifican el significado del núcleo del sujeto. En este caso no van a existir preposiciones entre el núcleo y la aposición, pero la característica principal es que la aposición siempre va entre comas. En el ejemplo también vamos a ver con claridad esta expresión. Sus ojos azules, profundamente tristes, reflejaban mucha preocupación. Si yo quito la expresión profundamente tristes, de igual manera tiene sentido. Sus ojos azules reflejaban mucha preocupación. Sin embargo, yo quise aclarar y especificar con esta expresión. Y precisamente la escribo entre comas. Sus ojos azules profundamente tristes reflejaban mucha preocupación. Para reconocer, no olvidemos que siempre debo empezar por separar en sus dos elementos, que son predicado y sujeto. ¿Quiénes reflejaban mucha preocupación? Sus ojos azules, profundamente tristes. Y hacemos el análisis de la estructura del sujeto. En primer lugar, siempre partimos de reconocer en primer lugar el núcleo. En este caso tenemos ojos, que se constituye como la palabra principal del sujeto. Sus, modificador directo, es un adjetivo posesivo. Azules, adjetivo calificativo. Y en el caso de la expresión profundamente tristes, que va entre comas, es la aposición. De esa manera, nosotros ya podemos distinguir las partes fundamentales que constituyen la estructura del sujeto.